En el corazón de Bavaria, en medio de colinas ondulantes, se encuentra el tranquilo pueblo de Klingenberg. Fue aquí, en 1952, que nació Anneliese Michel, una chica aparentemente común que se convertiría en el centro de un misterio extraordinario e inquietante. Desde muy joven, Anneliese fue conocida por su devota fe católica y su comportamiento tranquilo y amable. Pocos podrían haber predicho la oscuridad que pronto envolvería su vida, una oscuridad que sigue provocando debate y miedo hasta el día de hoy. Los problemas de Anneliese comenzaron sutilmente, como un cambio en el viento antes de una tormenta. Lo que comenzó como dolencias leves y episodios de melancolía se convirtió en algo mucho más siniestro. Los médicos, inicialmente desconcertados, le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal y le recetaron medicamentos. Sin embargo, el medicamento pareció tener poco efecto y la condición de Anneliese solo empeoró. Sin que nadie lo supiera, una transformación aterradora ya estaba en marcha. A medida que la enfermedad de Anneliese progresaba, también lo hacía la extrañeza de sus síntomas. La antes vibrante joven se volvió retraída, plagada de terroríficas alucinaciones y voces que susurraban desde las sombras. Su sueño no ofrecía escapatoria, atormentada por pesadillas que la dejaban despertando con sudores fríos, sus gritos resonando por toda la casa. La medicación, destinada a aliviar su sufrimiento, parecía solo amplificar los horrores que atormentaban su mente. Anneliese describió sentir una presencia malévola, una entidad invisible que observaba cada uno de sus movimientos, sus ojos ardiendo en su alma. Al principio, su familia se aferró a la esperanza de que la medicina tuviera la respuesta. Buscaron especialista tras especialista, buscando desesperadamente un diagnóstico, una cura, cualquier cosa que pudiera explicar la aterradora transformación que estaba sufriendo su hija. Pero la comunidad médica, desconcertada por la gravedad y la extrañeza de la condición de Anneliese, ofreció pocas respuestas. Anneliese, atrapada en una prisión de su propia mente, se convenció cada vez más de que su aflicción no era de este mundo. Hablaba de demonios, de fuerzas malignas que buscaban reclamarla. Sus palabras un escalofriante testimonio del terror invisible que la atenazaba. El comportamiento de Anneliese se volvió cada vez más errático y perturbador. La dulce niña que su familia conocía parecía haber desaparecido, reemplazada por algo atormentado y poseído. Hablaba en idiomas que nunca había aprendido. Su voz se transformaba en gruñidos guturales y silbidos escalofriantes. Mostraba una fuerza sobrehumana, liberándose de las ataduras con una facilidad aterradora. Anneliese rechazaba la comida y el agua, su cuerpo devastado por su aflicción. La que fuera una joven vibrante era ahora un cascarón, consumida por la oscuridad que había echado raíces en su interior. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Se burlaban de ella, la atormentaban, afirmando ser demonios enviados para arrastrar su alma al infierno. Anneliese, con una fe inquebrantable, creía estar atrapada en una batalla espiritual, una batalla por su propia alma. A medida que su condición se deterioraba, y con la ciencia médica incapaz de proporcionar respuestas, su familia comenzó a considerar una posibilidad aterradora, que Anneliese estaba poseída por fuerzas demoníacas. Sección 4. Cuando la medicina falló, la fe intervino. Con creciente temor y desesperación, la familia Michel se apartó del mundo de la medicina y buscó consuelo en su fe. Se acercaron a su sacerdote local, pidiendo ayuda, una respuesta a la pesadilla que había caído sobre su querida Anneliese. Convencido de que Anneliese estaba realmente poseída, el sacerdote se puso en contacto con el obispo, solicitando un exorcismo. La iglesia, inicialmente reacia, finalmente concedió el permiso, una decisión que tendría consecuencias profundas y trágicas. Dos sacerdotes, el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt, fueron designados para realizar el antiguo ritual. El exorcismo, envuelto en el secreto, se convertiría en una agotadora prueba de fe, una lucha desesperada contra un enemigo invisible. Durante meses, los sacerdotes lucharon contra las entidades que creían que habían echado raíces en el alma de Anneliese. Sus oraciones y conjuros llenaban el aire mientras Anneliese se retorcía y convulsionaba.
Sus gritos de agonía resonaban por toda la casa. Sección 5. Una batalla desesperada contra la oscuridad. Las sesiones de exorcismo, 67 en total, fueron agotadoras y aterradoras. Anneliese se volvía violenta e incoherente, su voz un escalofriante coro de entidades demoníacas. Hablaba de estar atrapada en un abismo de fuego, torturada por el mismísimo diablo. Los sacerdotes, firmes en su creencia de que Anneliese estaba poseída, continuaron su implacable batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Documentaron cada detalle espeluznante, cada terrorífica manifestación. Sus registros pintaban un retrato escalofriante de una joven en medio de una batalla sobrenatural. A medida que los exorcismos continuaban, la condición física de Anneliese se deterioró rápidamente. Se negaba a comer y beber, su cuerpo devastado por las fuerzas invisibles que la atormentaban. Hablaba de su muerte inminente, un sacrificio exigido por Dios para expiar los pecados del mundo moderno. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel exhaló su último aliento, su cuerpo demacrado y roto, su espíritu finalmente liberado de la oscuridad que la había consumido. Su muerte, una tragedia envuelta en la controversia, sigue planteando preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la fe, el poder de la creencia y los horrores muy reales que pueden acechar en la mente